Aleluya, buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga, qué gusto poderles saludar. Pueden descender, por favor. Queremos darle la cordial bienvenida a Jorge Gutiérrez. ¿Dónde estará Jorge Gutiérrez? Allá está. Dios te bendiga, Jorge, bienvenido. Entiendo que es el hermano de Cindy, ¿verdad? ¿Es tu hermano, Cindy? Así es. Qué bueno, bienvenido, Jorge, Dios te bendiga. ¿Se alegra usted por la visita? Dios te bendiga, Jorge, y te hable el Señor, ¿verdad? Nos hable a todos. Oremos, que Dios nos ayude, Padre, en el nombre de Jesús. Estamos contentos, papito lindo, porque nos has guardado, nos has librado. Estamos, Señor, con vida, quizás, Señor, no con la salud que muchos quisiéramos tener, Señor, pero te agradecemos, Señor, porque cada día se renueva tu misericordia. Te pedimos tu gracia, Señor, para poder exponer tu palabra y que en tu palabra encontremos, Señor, bendito Dios, todo lo necesario para poder vivir. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse y Dios me lo bendiga. Qué alegre que nos podamos juntar, ¿verdad? Y con propósito. La Biblia dice que hay cuando reunís, ¿verdad? Entonces ahí nos dice que nos debemos de reunir con propósito, ¿verdad? Hay salmos. ¿Qué más dice? Hay cánticos espirituales. O sea, deberían de haber ese tipo de manifestaciones. Fíjese que pues hemos estado platicando ya por un tiempo sobre la litera de Salomón. Estuvimos viendo la litera o la palabra mitad como un estrado, ¿verdad? Bueno, fue lo último que vimos. Como un lugar como un reclinatorio para humillarnos, se recuerda, y como un lugar de refugio. Pero pues durante todo este tiempo sé que el Señor nos habló y nos ministró. Ayer todavía lo platicamos con los varones. Aprovechando, pregúntele al varón que tiene ahí cerca. ¿Viniste a la reunión de varones? Pregúntele a ver qué le dice. Bueno, ¿qué le dijo? A Otto nadie le preguntó, pero lo sigo esperando en la reunión de varones. No sé cuánto tiempo más, ¿verdad? Pero está invitado a venir. Todos lo necesitamos, ¿verdad que sí? Bueno, entonces hoy quisiera, con ayuda del Señor, conversar sobre este tema, y muy representativo porque estamos llegando al mes número 8, ¿verdad? ¿De qué año? El año del deleite. Mira, hermano, el deleite hay que irlo entendiendo. Como todas las proclamas, ¿verdad? Proclamas como el año de la conquista. ¿De cuáles se acuerda usted? Haga memoria. De la gracia, el año de la misericordia, de la canción. ¿De qué? De la abundancia, ¿verdad? Y todo pues hay que entenderlo. El año de la conquista no era para andar conquistando a medio mundo, ¿verdad? El año de la canción no significa que solo en ese tiempo teníamos que cantar, ¿verdad? O el año de la abundancia es para volverse rico. Pero el año del deleite, comprendiendo pues cada una de las palabras que lo representan, hemos podido comprender que es un tema de doble vía, ¿verdad? No se trata únicamente de buscar nuestro deleite, sino al contrario, deleitar a Dios primero. Y una vez Dios esté deleitado con nosotros, nosotros comprobaremos el deleite, ¿verdad? Entonces es en doble vía. Por ejemplo, la tribu de Aser es una tribu que le da deleites a Dios, le da deleites al rey. Y entonces hay que ir entendiendo pues cómo puedo hacer yo para deleitar al Señor. ¿Qué cosas hago para que el Señor se agrade de mí? Por ejemplo, póngame una. ¿Qué le agradará al Señor de nosotros? Que tengamos fe, que tengamos obediencia. Pues ahí quiere entendiéndolo, ¿verdad? Entonces, quisiera que abordáramos el tema. Yo le puse el octavo día. Y es un tema muy, muy apasionante. Lo vamos a empezar y yo le pido al Señor que me dé la gracia para poderlo ministrar, inclusive el domingo, tomar una referencia de acá.
Entonces, la referencia que vamos a utilizar para empezar esta serie está aquí, en Éxodo capítulo 22, versículo 29 y 30. Éxodo 22, del 29 al 30. Yo no sé si su Biblia tiene título, el capítulo 22, pero básicamente habla de ciertas leyes para que se pudiera juzgar. ¿Tiene la tuya, Jorgito? Ahí tienes tu leyes diversas. Amén. Dice leyes diversas. Ok. ¿Algún otro tiene título? Allá Marce tiene, pero nadie. ¿A qué horas irá a llegar el micrófono? Acércate, Marcelita, porque si no, no van a llegar. Aquí tengo otro título y dice Leyes sobre la restitución. Leyes sobre la restitución. Esta dice leyes sobre justicia social. ¿Leyes sobre qué? Justicia social. Justicia social. En el capítulo, cerca de los versículos 29, ahí hablamos de la restitución, pero donde estamos cerca habla de las leyes acerca de las primicias. No sé si lo puede, alguien revisa si tiene un subtítulo más. A ver. Leyes acerca del robo. Ajá. Ayúdeme, por favor. Cerca, donde empieza a hablar del legislación. Bueno, si quiere se lo pongo por acá. Éxodo, ¿qué le estamos leyendo? Capítulo 22. Éxodo, capítulo 22. Aquí empieza pues a describirse, ¿verdad? Todo lo necesario para que los jueces pudieran emitir pues al final un veredicto, ¿verdad? Este era el sustento como para exigir a la gente, mira, en esto y esto estás actuando mal. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. Así es como funciona actualmente, ¿verdad? Hay una ley que ampara a los que juzgan y sobre eso pues una persona puede ser declarada absuelta o juzgada o lo que sea. Entonces empieza, por ejemplo, en el versículo 16 acerca de la justicia social, dice aquí, usted que sabe inglés, y dentro de las cosas que al Señor le parecen justas, que son necesarias, en el versículo 29, que es donde vamos a leer, dice, no demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia. No vamos a recoger otra ofrenda, no se preocupe. Pero lo que está diciendo es, si ya tienes tu ofrenda, no la demores. Ay, la voy a dar el domingo. No, no sé si me estoy dando a entender, pero ese es o sea, la ley lo que demuestra acá, porque estamos bajo otro pacto, pero lo que demuestra es el propósito y el deseo de Dios de cómo tenían que hacerse las cosas. Por ejemplo, la Biblia dice que si le prestaba a una persona como que fuera una garantía, ¿verdad? Le daba el suéter, pues, la chumpa, la jacket, ¿verdad? Y le prestaba a una persona y se le daba como garantía. Y de alguna forma, pues, llegaba la noche. Ah, no, no me pagó. No, dice la Biblia, devuélvesela. Si ya llegó la noche y no te ha pagado, dale, porque él va a necesitar el abrigo para pasar la noche fría. Pues ahí le menciono una serie de situaciones que aparecen en la Biblia. Dios teniendo cuidado, por ejemplo, interesante, ¿verdad? Que si una jovencita resultaba embarazada sin casarse, inclusive se tenía que pagar ¿qué sería? Un dote, un precio, se tenía que dar, mire, y el papá podía decidir si se casaba o no. Y si no se casaba, de todas maneras tenía que pagarlo. Entonces, el que quería propasarse, se metía a deudas, hermano. Pues hoy en día ya no, hoy en día sin preocupaciones de nada.
Pero le quiero mencionar esto, pues, porque no es que nos aplique a nosotros con la literalidad, pero el espíritu de la ley, el propósito está claro. Dios no quería en ese sentido que si ya tienes tu ofrenda, dejes que pase el tiempo. No es que se trata de las voy a acumular y acumular. No, no, eso no es justo delante de Dios. Y después dice, me darás el primogénito de tus hijos. Hablando de los primogénitos, ¿verdad? Que Samuelito fue, ¿verdad? Que estábamos hablando. Los primogénitos son míos. ¿Por qué Dios pedía lo primogénito? Platiquemos, porque se puede platicar, ¿verdad? ¿Ah? Sí, pero para, digamos, era como, sí, platique, a otra opinión. No tenga miedo. Pero es como que, Señor, es mi primer hijo, es tuyo. Es mi primer sueldo, es tuyo. Es, pensemos, mi primer carro. Para Ponerlo ti, a Él en primer lugar también. darle la Él preferencia. O la sea, decirle, preferencia. Señor, tú me lo diste, aquí está. O sea, ese era el deseo, que nosotros reconozcamos a Dios. Y por eso algunos, pues, qué sé yo, solo digo, algunos tienen el rema de decir, Señor, tú me concediste, qué sé yo, un aumento. Y con mayor razón ofrece presenta, digamos, al Señor una muestra de que por medio de Él lo obtuvo. Pero no me estoy refiriendo al dinero solamente, sino a todo. ¿Cuál fue la primera ciudad que conquistaron? Jericó. Cruzaron el Jordán y la primera ciudad que tenían que enfrentar era una ciudad que estaba prácticamente blindada. Era imposible poder atravesar los muros de Jericó. Podían circular dentro, digamos, sobre los muros, podrían circular carros, no vehículos, ¿verdad? Sino que carros con caballos. O sea, eran murallas muy fortificadas. Entonces el Señor dijo, la primer ciudad, nada van a tocar, todo es mío. Y entonces declaró un anatema, ¿verdad? Y un anatema lo que significa es algo que está reservado para alguien y que no lo puedes tocar. Está apartado, no se toca. Está santificado. Y entonces Dios dijo, todo el oro y la plata que hay ahí lo van a llevar a mi templo. Nada se van a quedar ustedes. Esa fue la instrucción. Y entonces eso significa de que la primera ciudad que iban a conquistar pues era para Dios y se tenía que honrar lo que Dios había hecho. Pero como siempre hay alguien que quiere hacer lo que quiere y sin entender el propósito, le termina yendo mal. Y otra vez, no estamos ministrando ofrendas. Solo déjeme explicarle el sentido del Señor, porque eso se ve en todos lados. Entonces, ¿qué pasó? El Señor dijo, esto es mío. Acán tomó, porque codició y dijo, pero ¿y qué le va a hacer? ¿Quién se va a dar cuenta? Y él no solamente llevó lo que era de Dios, llevó lo que se tenía que destruir. Porque anatema era lo que estaba dedicado para Dios y lo que se tenía que destruir. El lingote de oro, ¿a dónde se tenía que llevar? Al templo. Él lo metió en su casa. Eso fue el lingote. El manto babilónico, ¿qué se tenía que hacer? Se tenía que destruir. Entonces lo que se tenía que destruir no se destruyó y lo que se le tenía que dar al Señor no se le dio. Por una u otra forma, a Acán le fue mal. Entonces nosotros tenemos que entender, si a nosotros no nos está yendo bien por el principio de lo que Dios estableció, porque recuérdese que Dios opera bajo principios. Entonces entendemos que a Acán le fue mal porque se llevó lo que era de Dios y no destruyó lo que Dios había dicho que había que destruir. Entonces aquí él está diciendo, me darás el primogénito de tus hijos. Ahora entendemos que los
humanos no se sacrificaban, aunque habían pues prácticas idólatras en la región, sobre todo de Canaán, donde se le daban al Señor, inclusive los primeros hijos en sacrificio. Bueno, se le daban a su Dios los hijos en sacrificio. Dios no exigía los hijos como sacrificio, se tenían que redimir. Y entonces, en lugar de dar al hijo, daban una ofrenda por el hijo. Entonces, por eso es que cuando nosotros estamos ofrendando para proteger a nuestros primogénitos. Cuando usted le da al Señor, está cubriendo a su familia. Eso fue lo que hizo Abraham. Le dio al Señor y él cubrió a sus generaciones. Bueno, entonces dice: me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. En la Biblia, los bueyes, ¿qué representan? Ministros. Y las ovejas, el pueblo. Lo mismo harás con tus bueyes y tus ovejas. Y esto es lo que me llama la atención. 7 días estará con su madre. O sea, lo que Dios decía demorar, si se hacía, digamos, antes de los 7 días, no se podía. Demorar era que ya habían pasado los 7 días y no lo habían hecho. ¿Me estoy dando a entender? Nació una ovejita. Nació un becerro. Y no se le llevaba al Señor. Ya había pasado sus 7 días con la mamá y era momento de dárselo. Pero decía: no, me lo voy a quedar otro rato. Y eso es como apropiarse de algo que Dios nos ha dado. Mire, por eso es tan hermoso el ejemplo de Ana, cuando le dijo: Señor, si tú me das un hijo. Le pidió un hijo varón. Yo te lo voy a dar a ti. Aunque estaba tentada a no dárselo, hermano. Porque una mujer que ha deseado tanto un hijo, porque Ana deseaba tener hijos, ¿sí o no? Estaba amargada por no tener. La Penina, ¿verdad? Perdone que le diga pero es que sí también, hermano. Penina no le hacía la vida tan fácil. Le pasaba ahí los 10 hijos que tenía y le presumía y le decía y la hacía sentir mal. Dice que la irritaba. Ella iba a la iglesia y al templo, figura de nosotros contemporáneamente a la iglesia, y no se sentía bien al ver que a ella no le iba como a la otra. Y cuando finalmente Dios le concede los hijos, con facilidad nos lo quedamos. Con facilidad nos quedamos con las cosas que son de Dios. Y Dios dice: no lo demores. Pero ella cumplió y dice que lo voy a destetar y después de destetado lo voy a llevar. Cumplió un tiempo, no demoró su ofrenda. ¿Qué consiguió como consecuencia? ¿Qué recibió como recompensa de haberlo hecho? 5 hijos más. Gracia, ¿verdad? Entonces, cuando Dios te bendice, ¿a cuántos Dios ha bendecido? Cuando Dios te bendice y le das a Él, hermano, perdón, pero no solo dinero, es vida. Porque recuérdense que una de las cosas que significa el altar del sacrificio es eso: vidas. Jaim, ¿verdad? Jaim es la letra que identifica vidas. Pero le quiero mencionar, Ana lo hizo, Dios la bendijo. Vas a dejar que esté con su mamá solo 7 días. Al 8º día me lo darás. O sea, el 8º día es un día justo para dar. Si no has dado, el 8º día es el momento oportuno para hacerlo.
Ay, el pastor se está preparando para las ofrendas de agosto, ¿verdad? Para las fiestas agostinas. El momento ideal para dar es el octavo día. Recuérdense que nuestros días, en nuestro calendario gregoriano, ¿verdad? Los israelitas tenían 7 días. El octavo día era el primer día de la semana. Que para nosotros el primer día de la semana, ¿qué día es? Lunes. No, domingo. Porque el séptimo día, digamos en ese sentido, ¿verdad? Para los israelitas el primer día de la semana es el domingo. El segundo día es nuestro lunes. El tercero, martes. Y hasta el dicho ese, martes, ni te cases ni te embarques, dicen, ¿verdad? Pero martes, el tercer día, es el día que se casan los judíos. Es el día que los judíos eligen como preferencia. Si van a buscar día para casarse, es el tercer día. Martes, porque el tercer día es el tercer día en Génesis donde el Señor declaró 2 veces que lo que había hecho era bueno. Entonces para ellos es un día con doble bendición. O sea, ellos lo hacen con propósito. Entonces, si el primer día de la semana para nosotros es el domingo, es como que nosotros, si lo quisiéramos aplicar y vivir, pues con un rema, no con una imposición, con un rema. Uno dice, voy a ir a tu casa, Señor, para dedicarte mi semana. Te voy a ir a buscar, te voy a ir a servir y voy a hacer, no que solo venga los domingos, pero sobre todo que venga con la disposición, digamos, a decirle, Señor, arranco esta semana con victoria, Señor. Pero ¿qué hacemos nosotros? Domingo es nuestro día de paseo. Domingo es el día en que le dice el esposo, mira, hoy quédate, no vayas a le está privando. Ahí vas el lunes, le dice, o ahí vas el martes. No, pero no me estoy refiriendo, perdóneme que se lo diga, no me estoy refiriendo a que le demos más prioridad a un servicio que a otro, pero es un rema, pues. Déjeme, si quieres, una aplicación personal bajo este entendido. Pero viendo un poquito más a detalle esta misma referencia en Levítico 22:27. Tiene título su Biblia en el Levítico 22:27. Levítico, ¿qué dijimos? 22:27. Dice, animales para el sacrificio. En el arribita del 17 tiene título, mira cómo dice este. Pero tiene la tuya. Ofrendas aceptables. Santidad de las ofrendas. Requisitos para matar los animales ofrecidos. Ofrendas dignas e indignas. Entonces aquí dice qué ofrendas eran aceptables a Dios y qué ofrendas no eran aceptables. Entonces, bajo ese entendido, entregarlas después de tiempo ya no es tan aceptable como debería serlo. Me doy a entender, hermanos, perdone, solo uno me dijo amén. O sea, yo no le estoy diciendo que ya no pude ir al culto y tenía que darle al Señor, entonces ya no me lo va a aceptar. No, déjeme explicárselo. Entonces, ¿qué versículo estamos leyendo? El 27. Cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, quedará 7 días con su madre, lo que ya habíamos visto anteriormente. 7 días lo va a disfrutar la mamá. Y desde el 8º
octavo día en adelante. Desde el octavo día en adelante será aceptable. Y la palabra es ratzá. A partir del octavo día será deleitoso. Entonces yo quiero entender que el mes de agosto, como figura del octavo día, es un mes, ese es un rema personal, pero es un mes para que nos ofrezcamos a Dios y lo deleitemos. Es un borrón y cuenta nueva. Es la oportunidad de hacer las cosas mejor de lo que lo habíamos hecho. Dios nos hablaba de que es un día de oportunidades. Y es una oportunidad. En buen momento viniste. En buen momento serviste al Señor. En buen momento te acercaste a Él. ¿Para qué? Para que pueda ser de aquí en adelante deleitoso para Él. Entonces, eso es lo que Dios decía. Será aceptable como sacrificio de ofrenda encendida. Es como que Dios nos abriera un kairos, pues, y nos dijera: entrégate en sacrificio. Te voy a aceptar. ¿Por qué Dios permite que de alguna forma se manifieste esto de permanecer 7 días con la mamá? ¿Qué piensa usted? Ayúdeme a pensar. ¿Por qué tenía que estar los primeros 7 días en la mamá? Me imagino que la mamá se lo disfrutaba. Y después, papadito chulo, tú eres del Señor. Hermano, solo déjeme. Como la mamá no podía ofrecerlo voluntariamente porque ella no, pero el dueño tenía, mira, yo solo, perdón que sea tan ocurrente, ¿verdad? O tan imaginativo, ¿verdad? Pero llegaba él a ver cómo la mamá se estaba disfrutando a su ternerito. Disfrutarlo un día más. Ya va a llegar el momento. El primer día, contento la mamá y el hijo. El tercero, el cuarto, ya por el quinto, tan chulo, pero es del Señor. Tan bonito, pero él le pertenece al Señor y lo vamos a honrar. Hasta que, mi hermano, si pasa con los niños que le ponen nombre a sus pollos después, cuando crecen y se los quieren comer, es un problema. Pero le tenían un aprecio. Pero aquí es donde uno dice: Señor, esto me gusta, pero es tuyo. Esto que me has dado, qué hermoso, pero te voy a honrar. Entonces es un momento en el que nosotros tenemos que meditar qué cosas sí nos gustan, pero vamos a honrar al Señor y le vamos a decir: te voy a deleitar con esto. ¿Qué será eso que te gusta? La comodidad quizás de no comprometerte con nada. Que Dios te dio. Porque mire, hermano, Dios da cosas hermosas, pero no todo lo que tenemos viene de Dios. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende. Quiere decir que esa bendición primero se dio ahí arriba. Tú hiciste algo aquí en la tierra que lo activó y descendió la bendición. Se materializó. Pero lo que no desciende es lo que tú y yo, a base de trampa, como los argentinos, perdón, como a base de engaño,
queremos conseguir. Porque mire, cuando una bendición desciende es porque yo hago algo espiritual acá que afecta lo celestial. Y entonces baja, desciende. ¿Dónde fuimos bendecidos? En los lugares celestiales. Allá está tu bendición. Pero cuando haces algo aquí, Dios dice, ya, te la voy a mandar. Y la bendición de Jehová no añade tristeza. Esa bendición viene para que te la disfrutes. Pero pensemos de las bendiciones. Tu trabajo, qué lindo mi trabajo. Pero voy a esforzarme por servir, porque lo ponemos como excusa. Y la palabra dice que una cosa le he pedido a Jehová y esa buscaré. O sea, es pedir y buscar. Ay, Señor, yo te quiero servir, pero tú sabes que me cuesta. No, pida y busque. ¿Y cómo se busca? ¿De qué forma voy a ver cómo negociamos ahí con el jefe? Entonces, queremos ser aceptables para el Señor. Le tengo otra referencia por acá. Salmos 51, 16 y 17. Porque no te deleitas en el sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te ratzá, no te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios, lo que sí le agrada, ¿qué es? El espíritu contrito y humillado. Eso le gusta al Señor. Si algo le agrada al Señor es nuestra humildad, nuestro espíritu contrito. Eso no lo desprecia. O sea, no se trata de hacer las cosas, hermano, porque mire, si algo percibió Dios, Jesús cuando vino a la tierra, porque Jesús es Dios, pero cuando vino a la tierra, la gente hacía las cosas solo por religiosidad. Yo tengo bien presente que nuestro apóstol nos dijo, el año del deleite es un año donde vamos a dejar de ser religiosos. ¿Se recuerda? Vamos a dejar de ser religiosos. Porque a veces pensamos, ya fui, pues, ¿qué más quiere? Ya está. Cumplido. No, si no se trata. Si no es como Dios lo quiere, no es agradable. No es deleitoso. A Dios le gusta, hermano. A David se le pusieron las cosas tan fáciles. Estaban destruyendo una ciudad por causa de haber permitido un censo. Y que todavía Joab, que no era tan espiritual, le dijo, mi señor, ¿para qué lo va a hacer? Dios está con usted, ¿por qué quiere contar lo que tiene? No, lo quiero contar. No, pero vayan a contar desde Dan hasta Berseba. Y contaron. Y Dios se enojó. Y llegó el profeta Natán a decirle, así dice el Señor, esto que hiciste no me agrada y te voy a presentar 3 opciones. ¿Quieres 3 meses? ¿Quieres 3 años, 3 meses o 3 días? Y él dijo, bueno, Señor, que caiga en tus manos mejor y no en las del hombre, ¿verdad? Y en 3 días, por 3 días vino una plaga a quitarle lo que él había tenido como punto de confianza. Quiero saber cuánto tengo. Y como no honró, porque fíjense que, por cierto, cada vez que se censaba, se tenía que dar una ofrenda por cada persona que se contaba. Y como no lo dio y lo hizo para enaltecer su corazón, Dios le empezó a quitar lo que él había tomado como esto es mío y de esto, y Dios qué. Pero eso es otro tema. Pero Dios le dijo al ver lo que estaba ocurriendo, levanta un holocausto, hazlo rápido y ponte delante del ángel que está destruyendo y que va camino a Jerusalén. Y él apresurado llegó a una era, la era de Aruana, y le dijo, voy a ofrecer un sacrificio. ¿Qué quiere mi señor? ¿Qué necesita el rey? ¿Quiere animales? ¿Qué quiere? Tome, disponga. No, le dijo, yo no le voy a dar al Señor nada que no me cueste.
Entonces, si le vamos a dar al Señor para ser deleitosos, no le vamos a dar algo que no nos cueste. Porque si no, no es. Ay, hermano, usted me está. No, es que es el año del deleite y no quiero que te lo pierdas. Ya pasaron 7 meses. Y lo menos que quizás has disfrutado es el deleite que Dios prometió. Entonces ahora hay una oportunidad de deleitarlo para que conozcamos el deleite que nos va a dar. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Dando en sacrificio. Y hermano, de los sacrificios que la palabra dice, está el fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué significa? Que aunque te esté yendo como te esté yendo, con todo y eso tú vas a alabar al Señor, como dice Habacuc 3:15. Aunque no hayan vacas en el establo y dejen de producir, con todo y eso yo bendeciré el nombre del Señor. Eso es un sacrificio que agrada al Señor. Así que el que tome este rema, se lo estoy dando el último día de julio. Ay, como no vino aquel hermano que no viene. Es para usted, hombre. Métase de cabeza, métase, busque al Señor, dele su mejor sacrificio, ofrézcale a Dios algo que le cueste. El Señor le dijo a Abraham: dame a tu hijo al que amas, no al que no amas. Porque hubiera dado a Ismael. Total, ahí tengo a mi Isaacito. No, a Isaac. Y decía nuestro apóstol reciente: hay cosas que ni a la esposa se le cuentan. Dijo el apóstol, ¿verdad? No lo oyó. Hay secretos a voces, lo que callamos los hombres. No, déjese echar, eso no es. Porque Abraham no le contó a Sara que iba a dar a su hijo, porque le saca las uñas. Sobre mi cadáver le puedo haber dicho. Entonces Dios, varón, ¿cuántos varones habemos aquí? Varón, Dios te va a pedir algo. Bueno, Dios te ayude y nos ayude. Amén. Entonces, mire esta otra referencia. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días, como en los días de su menstruación. Será impura. Pero al 8º día, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se llama el tema? 8º día. Ya dijimos que el 8º día es un día para darle al Señor y Él lo va a recibir como aceptable. Pero aquí hay otra cosa que pasa el 8º día. Pero al 8º día, la carne del prepucio del niño será circuncidada. También el 8º día es un día para circuncidar. Y obviamente para nuestro nuevo pacto no estamos hablando de una circuncisión de esta naturaleza, sino que la circuncisión, y de eso podemos platicar el fin de semana, la circuncisión es quitar el exceso de carne del corazón. Porque le cuento que la Biblia habla, y eso vamos a platicar un poquito el domingo, la Biblia habla del corazón engordado. Cuando uno, en lo físico, cuando uno engorda, no engorda solo de afuera, engorda de adentro también. Y entonces se cubre de grasa, y eso puede causar en el corazón un problema. Pues para la Biblia el corazón engrosado es el corazón insensible.
el que ya no siente. El corazón que, a pesar que Dios ha sido bueno con él, ya no siente. Dios trata a Israel de diferentes maneras. Y una de las formas en las que le habla es Jesurum. Y Jesurum, cuando habla de él, que es un hijo a quien él ama, pero que lo amó tanto, pero su corazón se engordó. Y hay que quitar ese exceso de prepucio, ese exceso de carne. Entonces, en la ley judía, y le voy a mostrar que también lo cumplió Cristo y sus padres, pero en la ley resulta que también la mamá pasaba con su hijo. Pasaba un periodo de cuarentena. Ella por 40 días, se lo voy a mostrar, ella tenía que privarse de muchas cosas, 40 días. Pero al octavo día, ella tenía que circuncidar a su hijo. Y la circuncisión era una señal visible en el cuerpo. Era una marca, porque aunque la circuncisión era una práctica no solamente de los judíos, sino también era una práctica de otros lados, para Dios era una señal de que ellos estaban dedicados a Él. En otras palabras, cuando una madre decía, voy a circuncidar a mi hijo, lo estaba dedicando a Él. Y estaba diciendo, este hijo le pertenece al Señor. No es mi hijo. El Señor me lo prestó, es de Él. Ahora, ¿por qué la mujer quedaba impura? Porque era mire, todo Dios lo hizo con una intención. Lo que pasa es que no entendemos el carácter de Dios. Pero por ejemplo, el Señor quería que la gente entendiera que por naturaleza nacimos en pecado. Y que de una fuente natural el pecado va a ser transmitido de generación en generación. Pero cuando se circuncidaba, se cortaba esa maldición. De alguna forma, lo que pasaba es que cuando tenía un hijo, ella decía, no, mi hijo no va a vivir lo que yo viví. Yo reconozco que le puedo heredar a mi hijo no solo el color de la piel, el color de los ojos, la forma de caminar. Le voy a heredar también lo malo que yo traigo, pero al circuncidarlo, estoy rompiendo toda maldición y estoy declarando que mi hijo le va a servir al Señor. Más o menos lo que nosotros hacemos cuando se presentan a los niños, en una figura, pues. Lo traen. Ahora, dice Lucas 2:21. Y si usted lee aquí el capítulo Levítico, a ver, Levítico capítulo, ¿qué estamos leyendo? Levítico capítulo 12. Ella permanecerá en la sangre de su purificación por 33 días. Entonces ella 7 más 33, su cuarentena. No tocará ninguna cosa sagrada ni entrarán al santuario hasta los días de su purificación sean cumplidos. Y cuando era una niña, era el doble. 80 días. 80 días, hermana. Si tiene una nena. Así era, pues. 80 días para que la consientan. No podían hacer nada. Ahora, ¿por qué la diferencia? Porque de alguna forma Dios decía que el hombre, como es más fuerte,
y la mujer es más débil, entonces es el doble. Y porque la mujer también ella va a servir de vientre para otras generaciones. Entonces Dios, hermano, la intención era, Dios está preparándonos para que entendamos que aunque traigamos maldiciones ancestrales, si nos purificamos, si nos consagramos, si nos apartamos para Él, podemos romper maldiciones. Y lo que yo viví no lo tienen por qué vivir nuestros hijos. Es decir, que te deberías de purificar más por tu hija que por tu hijo. La madre debería estar más consciente de que debe de consagrarse porque su hija va a aprender. Según Ezequiel 16:46, de tal madre, tal hija. Mi consagración, en el caso pues de la madre, la consagración de ella, para un hijo es una, para una hija es otra. Y regularmente para la hija es el doble. Pero no es que Dios las tuviera encerradas porque decían, ay, están impuras. No, no, es que entienda que el propósito de Dios no era señalar a nadie, no era discriminar ni hacer de menos, ay, ¿por qué para la mujer tanto? No, es que Dios dice, estoy dándoles a entender lo que tienen que hacer, que tú te debes de consagrar si tienes hijas. Claro, por el varón sí, pero por la hija más. Ese es el deseo. Entonces, pero si da luz a una niña, quedará impura por 2 semanas, no 7. A ella no la iba a circuncidar, pues. Y en los días de su menstruación, y permanecerá en la sangre de purificación por 66 días. Entonces, ella llevaba 80. Entonces, Lucas capítulo 2:21 nos da más información. Entonces dice, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, es decir, ella pasó sus 7 días impura, y cuando llegó el día 8, el 8º día, circuncidó a Jesús. Y aquí me llama la atención, porque le dieron una identidad, le pusieron por nombre Jesús. ¿Cuándo se lo pusieron? Cuando lo circuncidaron. Quiere decir que la circuncisión también es en el momento en el que tú tienes la claridad para qué vino ese hijo al mundo. El nombre se le ponía a los varones ahí, porque eso es lo que nos enseñan los que cumplieron la ley al pie de la letra. Y Dios tan lindo que nos muestra. Pero ¿qué nos enseña esto? ¿Tenemos conciencia para qué vinieron nuestros hijos? ¿Sabes tú cuál es el propósito de tu hijo? Sí, va a ser un gran futbolista como Messi. Y puede ser que sí. Tramposo ya es porque no, perdón. Va a ser un gran, no, hermano. Pero yo quisiera que nos lleváramos el rema de buscar la consagración de nuestros hijos, de ministrarle a nuestros hijos, decirle, hijo, tú naciste para esto, Dios me mostró, y sobre todo que te muestre a ti su identidad espiritual, porque el nombre de Jesús, ¿quién se lo dio? Dios se lo dio. O le pusieron Jesús porque, vamos a ver cómo le ponemos. No, si ese era el lío con Juan el Bautista, no hay ningún Juan en la familia, decía. ¿Se recuerda cuando nació Juan? Dice la Biblia de que no podía hablar. ¿Cómo le ponemos al niño, doña Betty? ¿Cómo le ponemos al niño, doña Elizabeth? O Elizabeth.
escribió. Creo que así fue, ¿verdad? Pidió una tablita. Busquémoslo dónde estará, ya que se nos atravesó por aquí. Debe ser Lucas también, tal vez el 1. Si alguien me quiere ayudar, Lucas capítulo 1. Ah, 1:60. Desde aquí un poquito antes. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Y al 8º día, otra vez. Hermano, es que entendamos que aunque nosotros ya no circuncidamos a nuestros hijos al 8º, ni los circuncidamos. Que es, hay que entender que además era una práctica higiénica. Entonces, que Dios estableció. Y al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías. Quiere decir que cuando se circuncidaba se le daba identidad. Como quisiera yo decir, mira, tú como padre espiritual, decirle a uno, tú naciste para eso, levántate en el nombre de Jesús y que cumplas ese propósito. Pero que también tú digas, porque el pastor va a estar diciendo una cosa y los padres otra. No, mijo, no le hagas caso al pastor. Tú naciste para hacer. Qué difícil era cuando uno quiere que ve ciertas virtudes. Dios es su misericordia. Él va a ser un siervo de Dios, pero los papás lo descuidan. Qué lindo que tuviéramos el mismo sentir todos, ¿verdad? Estemos alineados. Y al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. Zac le iban a decir, Zaki. Pero la madre respondió y dijo, no, sino que se llamará Juan. Dios les había dicho cómo se iba a llamar. Y le dijeron, como hay gente chute, ¿verdad? La ha habido, la seguirá viendo. No hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Es que también a veces sí ocupa que se le diga, pero ¿por qué le vas a poner Blancanieves? ¿Por qué le vas a poner bocina? Dijeron las chapinitas, ¿verdad? Le van a decir bocina. Bueno, entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Y él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Vaya pues, Juan. Entonces cuando llegó el caso de Jesús, le dieron una identidad. El nombre por el ángel, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. O sea, Dios, se cumple lo de Jeremías, antes de que nacieras, yo ya te había consagrado para algo. Hermano, yo le pido al Señor que nos dé a todos los padres la claridad de entender para qué vinieron nuestros hijos a la tierra, con qué propósito, porque te cuento, te van a pedir cuentas. Y puede ser que tu hijo diga, pero mi papá decía otra cosa. Eso fue lo que le pasó ayúdame, ¿quién es Carlitos? Eso fue lo que le pasó a Sansón. Dios le habló a la mamá y le dijo, porque era estéril. Mire, hermano, cuando hay conflictos, cuando hay batallas, cuando es porque ahí viene alguien
de Dios. Dios se reserva siervos que han sido formados quizás. Por ejemplo, hermano, levantó a un Moisés que lo tuvieron que esconder de niño. Porque uno piensa pues y dice, ¿por qué si vino para servir al Señor? ¿Por qué no todo es favorable? ¿Por qué si vino para servir al Señor? ¿Por qué en lugar de perseguirlo le hubieran honrado? Lo mismo de Moisés le pasó a Jesús. ¿No tuvieron acaso sus padres? Fíjese que usted conoce la historia, ¿verdad? Que llegaron aquellos personajes importantes a honrar a Jesús y le llamaban que era rey. Y cuando Herodes se enteró, pensando que iban a ser otro dictador, pues, o que iban a ser otro que le hiciera la competencia más adelante, quiso matarlo. Y Dios le habló a los personajes y les dijo: no regresen por el mismo lugar. Estaba protegiendo a su hijo, pero en medio de todo batallas. Y eso es lo que yo le digo: si el hecho de que tú estés sirviendo aquí no significa de que todo salió color de rosa. Dios te guardó, Dios te libró, porque tiene un propósito precioso para tu vida. Y si tienes batallas actualmente por tus hijos, ten por seguro que son siervos de Dios y que el enemigo los quiere destruir, acabar, y quiere hacer de ellos una nada. Pero cuando nació Sansón, Dios le dijo: tu hijo va a venir para liberar, para libertar, para librarlos de, creo que eran 40 años de opresión de los filisteos. Y fue uno de los jueces que Dios levantó. Pero dice la palabra que Dios va a restaurar nuevamente jueces como en un principio y consejeros como en un principio. Entonces, Dios quiere usar a tus hijos. Dios te quiere usar a ti como hijo espiritual de esta casa, pero tienes que dejar que te pongamos una identidad. A veces llevamos un nombre que no nos combina, ¿verdad? Estaba, ¿cómo se llamaba el de Filemón? Onésimo. ¿Qué significa Onésimo? Útil, pero lo consideraban inútil. Por eso dice la palabra a la iglesia de Éfeso: tienes nombre de que, no, a la iglesia de Sardis, capítulo 3 de Apocalipsis: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y es tiempo de revivir tu verdadera identidad en el nombre de Jesús. Cuando cumplieron los 8 días para circuncidar, le pusieron el nombre de Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Dice el versículo 22: cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces, ¿qué se hacía? A los 7 días de estar con su mamá, el 8º lo tenían que circuncidar en casa. Era una ceremonia en casa, era algo íntimo. Recuerdes el caso de que Séfora no quería circuncidar al hijo de Moisés. Y así era, ¿verdad? Y Séfora era y Dios se presentó para querer matar a Moisés. Y dice la palabra de que ella finalmente va, pues aquí está, lo circuncidó, porque ella se oponía a circuncidarlo. Hay que entender cómo aplicamos eso en lo espiritual, pues. Entonces dice: cuando se cumplieron los días, aquí diría cuando se cumplieron los 40 días, ellos entregaban una ofrenda. Se la trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y entonces ahí es donde aparecen las señales de Simón, que Dios le había dado una promesa: no te vas a morir hasta no ver que un día llegue a este lugar el Salvador. Se cumplieron profecías.
Mira, hermano, no te estoy queriendo hablar solo por hablar, pero quizás Dios le ha dado promesas a tu familia y tú eres el cumplimiento de esa promesa, pero tienes que actuar según lo que la palabra de Dios establece. Entonces, yo quiero entender, hermano, que nosotros somos aceptables. Si Dios dice no retengas las primicias, quiere decir que también Dios no nos va a retener mucho tiempo en esta tierra, pero solo se va a llevar a los aceptables. Solo se va a llevar a los que fueron consagrados. Porque tú también eres, dile al hermano, tú también eres una primicia. Pero por eso es de que te tenemos que consagrar. Entonces la iglesia también es una figura maternal donde estamos preparando, y por eso es lo importante que te congregues, donde te estamos formando para que después el Señor te lleve y ya estés listo, en el nombre de Jesús. Dejémoslo hasta ahí. Seguimos el domingo platicando de este tema. Tenemos Santa Cena, nuestra octava Santa Cena. Va a ser un día glorioso, así que le pido que no se lo pierda, porque vamos a seguir ministrando sobre este tema. Amén. Póngase de pie, por favor, si me ayudas, Davidcito. Y que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el privilegio que nos da, Señor, de entender tu palabra. Gracias porque nos muestras en ella, Señor, un rema para poder vivir no de la forma religiosa que quizás estamos acostumbrados a vivir. Queremos hacer las cosas correctamente, Señor. Por favor, ayúdanos. Mira, hermano, al escuchar esta palabra, lo que yo puedo ministrarte es tiempo de que te consagres. Es tiempo que te entregues a Dios como Él espera que te entregues. Muchos de nosotros le buscamos a nuestra manera. Y hay cosas que hacemos que no necesariamente son, aunque creamos, no necesariamente son aceptables para el Señor. La Biblia dice que el que hace la obra de Dios de mala gana no recibe bendición, o sea, no puede ser aceptable. Así que dile, Señor, gracias por permitirme llegar hasta este mes. Perdóname si no he podido, Señor, consagrarme, darte lo que tú mereces, servirte como tú mereces, no a mi manera, sino como tú lo demandas. Si no has sido fiel con tus privilegios, si no has sido fiel con la provisión que Dios te ha dado, Dios nos da una oportunidad para hacerlo. Así que aprovechémosla. Proféticamente estoy declarando el inicio del octavo día para que nos consagremos, para que recibamos una identidad de lo que somos llamados a hacer, para que podamos hacer su obra de la forma en la que Él quiere que la hagamos. En el nombre de Jesús, ayúdanos, por favor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Y lléname, Señor, Gracias, Jesús. con tu preciosa unción. Queremos consagrarnos para ti. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame
con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, dile, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Las ofrendas cuando se presentaban delante de Dios tenían que ser quemadas y ese aroma de la carne quemándose para Dios podía ser agradable o desagradable. Por ejemplo, él dijo: estoy hastiado del olor de las ofrendas que me han entregado, porque sacrificio quiero y no necesariamente un holocausto. La Biblia dice que cuando Noé presentó sus ofrendas, las ofrendas subieron como un olor agradable y precisamente un reinicio. Y Dios les dijo: hago un compromiso contigo a partir de esto. Entonces, mis amados hermanos, lo que estemos dispuestos a darle al Señor como una ofrenda de gratitud, una ofrenda de paz, como una ofrenda, hagámoslo con la conciencia que Dios no solamente va a ver el acto, va a ver la intención que tengamos. Y el Espíritu Santo, como fuego, va a encender esa ofrenda. Así que pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos muestre las cosas que necesitamos presentar como un sacrificio. Ayúdanos, Espíritu Santo, por favor. Ayúdanos a purificarnos. Y ven, Espíritu, Gracias, Señor. ven, Gracias en el nombre de Jesús. y lléname, Señor, Aleluya. con tu preciosa unción. Sí, Señor. Ven, Espíritu, Levanta tus manitas. ven, y lléname, Señor, Ven, Espíritu Santo. con tu preciosa unción. Aleluya. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Una vez ¿Cuánto te más. necesitamos, Señor? Purifícame y Purifícanos, por favor. renuévame, restáurame, Señor. Más que sacrificios, obediencia nos has dicho, Te Señor. quiero conocer. Nos cuesta ser obedientes y lo reconocemos hoy delante de ti, Señor. Yo lo reconozco. Ayúdame, por favor. Si usted necesita la ayuda, dígale: ayúdame, Señor, por favor. Ayúdame, porque creo a veces que con los sacrificios que hago te estoy agradando, y hoy me enseñaste que no, Señor. Ayúdame, Señor, a ser obediente, Señor, aceptable a ti, papá, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Si hay alguien en medio de nosotros que no le ha entregado su vida a Cristo, este es el momento para que usted nos permita que oremos por usted.
El Señor está a la puerta de nuestro corazón y nos llama. Él toca. Como un buen caballero está tocando a la puerta de esos corazones. Por favor, papito hermoso, en el nombre poderoso de Jesús, que todos aquellos que no te conocen también puedan obedecerte, puedan abrir su corazón, la puerta de su corazón, Señor, para que tú entres a morar, Señor, en cada corazón. Te lo suplicamos, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Pero si usted ya ha aceptado al Señor y se ha alejado también, permítanos orar. Le hemos llamado a esta oración, oración por reconciliación, porque muchas veces nos alejamos del Señor. Permítanos orar por usted. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Permítanos orar. Con tu poder. Purifícame, Purifícame y lávame, renuévame. Restáurame, Señor. Gracias, papito hermoso. Te Hemos quiero hecho el llamado, te ha predicado tu palabra, Señor. Gracias, papito hermoso, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar por nuestra hermana Catherine Pamela. Pide oración por una actividad académica. Amén. Gloria al Señor. Si usted tiene alguna petición, una necesidad, pero no le dio tiempo, también puede pasar. No nos la tiene que decir. Usted haga el acto de presencia aquí y el Señor conoce su corazón. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ponemos delante de ti la vida de Catherine Pamela. En el nombre poderoso de Jesús, dale la gracia, la sabiduría, el entendimiento, Señor, que viene de lo alto, para que ella pueda ir a esa actividad, Señor, y ser ejemplo, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, la cubrimos y la enviamos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, porque hasta aquí tu mano poderosa la ha guiado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Por la necesidad o petición que hay en el corazón de tus siervos, Señor, nuestro hermano Jorge. En el nombre poderoso de Jesús. Delante de ti, Señor, ponemos su necesidad, su petición, papito hermoso. La elevamos delante de ti para que tú, como el único que puede responder, Señor, puede darle esa respuesta como tú la envíes. Si es un sí, gloria a Dios. Y si es un no, gloria a ti también, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu pueblo que ha venido a buscarte. Los bendecimos, Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Llévanos en paz y en bendición a nuestras casitas. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú has sido tan benevolente para con nosotros. Tu fidelidad y tu misericordia nos ha perseguido todos los días de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, a los que aún trabajan el día de mañana, por favor, guárdalos, protégelos, cúbrelos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y provee a tu pueblo, Señor, para cada necesidad, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por tu pueblo, Señor, para que no le haga falta nada, en el nombre poderoso de Jesús, para nosotros y aún para bendecir a los demás. En el nombre de Jesús, bendecimos a nuestras autoridades que nos han enviado a este lugar a hacer tu obra, nuestro apóstol Sergio y el profeta Tito. También bendecimos la vida de nuestro pastor Mario Esteves. Sigue ayudándolo, Señor, y bendiciéndolo. En el nombre poderoso de Jesús, dale la fuerza, la vitalidad, el vigor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que duerma y que repose en ti. Amén, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es que cuando se duerme se levanta todo. Yo toco la cama, mire usted, estas ya son intimidades, ¿verdad? Toco y no está. Después siento que se pone, otra vez voy a tocar y ay Dios.